Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 15 de septiembre de 2024. Tema: Tránsite consecuencia por actuar sin temor de Dios. Lección: Números 12:10 al 16. Texto: Jeremías 2:19. Comentario: La Biblia nos enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero, ¿qué significa realmente temer a Dios? El temor de Dios no se refiere a un miedo aterrador, sino a una reverencia profunda y un respeto absoluto hacia Él. Es reconocer su santidad, su poder y su justicia, y responder con obediencia y devoción a su voluntad. Cuando perdemos este temor reverente hacia Dios, corremos el riesgo de tomar decisiones insensatas y alejarnos de su camino. La falta de temor de Dios lleva al pecado, a la desobediencia y, en última instancia, a consecuencias dolorosas y trágicas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, al actuar sin temor de Dios, sufrieron terribles consecuencias. 1. La desobediencia de Adán y Eva. La falta de temor de Dios llevó a Adán y Eva a desobedecer su mandato, trayendo consecuencias devastadoras para toda la humanidad. Génesis 2:16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 2. El castigo de Caín. Caín, actuando sin temor de Dios, mató a su hermano Abel y fue condenado a ser errante y fugitivo. Génesis 4:10, y dijo Jehová, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 3. La rebelión de Coré. Coré y su grupo desafiaron la autoridad de Moisés, actuando sin temor de Dios, y fueron tragados vivos por la tierra. Números 16:32, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. 4. La desobediencia de Saúl. El rey Saúl, al desobedecer las instrucciones de Dios, perdió su reino y la bendición de Dios. Primera de Samuel 13:13, y Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. 5. La idolatría de Salomón. El rey Salomón, al apartarse del temor de Dios y adorar a otros dioses, llevó al reino de Israel a la división. Primera de Reyes 11:9, y Jehová se enojó contra Salomón, porque su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel. 6. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, al vivir sin temor de Dios y en gran maldad, fueron destruidas por fuego y azufre. Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. 7. La muerte de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, al mentir al Espíritu Santo y actuar sin temor de Dios, enfrentaron la muerte inmediata. Hechos 5:5, y al instante cayó a los pies de los apóstoles y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Conclusión: el temor de Dios no es un miedo paralizante, sino una reverencia profunda que nos guía a vivir conforme a su voluntad. Es el principio de la sabiduría y la base de una vida bendecida. Cuando honramos a Dios con nuestras acciones, decisiones y pensamientos, evitamos las trampas del pecado y nos acercamos más a su presencia y favor. Primer título. Duro castigo para el que peca deliberadamente. Versículos 10 al 12. Léase, Deuteronomio 1:26 y 27, Hebreos 10:26 y 27. Comentario: el apóstol Pablo, en su epístola a los Hebreos, nos habla con palabras contundentes sobre este tema. En el capítulo 10, versículos 26 y 27, nos dice que si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego consumidor reservado para los adversarios. Este pasaje no solo nos alerta sobre las consecuencias eternas del pecado consciente y persistente,
sino que también nos llama a una seria reflexión sobre la seriedad de nuestra relación con Dios. El pecado deliberado no solo desafía la gracia divina, sino que también hiere nuestra comunión con el Señor y nuestro testimonio cristiano ante el mundo. En esta enseñanza, exploraremos la naturaleza del pecado deliberado, las advertencias bíblicas al respecto y cómo podemos mantenernos firmes en la fe, evitando caer en las trampas de la transgresión consciente. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca mientras consideramos este tema crucial para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. 1. Descripción del pecado deliberado. El pecado deliberado involucra una elección consciente y persistente de desobedecer a Dios, ignorando su verdad y desafiando su santidad. Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 2. Consecuencias del pecado consciente. Quienes pecan deliberadamente enfrentan la expectativa de juicio severo y el tormento eterno, según las Escrituras. Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 3. La advertencia de Jesús sobre el pecado imperdonable. Jesús enseñó sobre el pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón, mostrando la gravedad de rechazar la obra del Espíritu Santo. Marcos 3:29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. 4. La historia de Judas Iscariote. Judas, al traicionar a Jesús conscientemente, enfrentó un remordimiento devastador y una trágica muerte. Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, se retiró, y fue y se ahorcó. 5. El ejemplo de Esaú y la desvalorización espiritual. Esaú despreció su herencia espiritual por un plato de comida, ilustrando la pérdida irreversible de bendiciones espirituales por decisiones irresponsables. Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. 6. La parábola del hijo pródigo, aunque no es un ejemplo de pecado deliberado, enseña la posibilidad de arrepentimiento y perdón, contrastando con la actitud endurecida de aquellos que rechazan persistentemente a Dios. Lucas 15:22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 7. La invitación al arrepentimiento y la restauración. A pesar del duro castigo para el pecado deliberado, Dios sigue extendiendo su llamado al arrepentimiento y su oferta de perdón a todos los que se vuelvan a Él con humildad. Zacarías 1:3, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Conclusión. Desde la advertencia de Jesús sobre el pecado imperdonable hasta el ejemplo trágico de Judas Iscariote y la desvalorización espiritual de Esaú, estas narrativas subrayan la seriedad con la que debemos tomar nuestras decisiones espirituales. El pecado deliberado no solo resulta en la pérdida de bendiciones y comunión con Dios, sino que también conlleva la expectativa de un juicio eterno y la separación de su presencia. Sin embargo, en medio de esta severidad, la Escritura también nos ofrece una invitación continua al arrepentimiento y la restauración. Dios, en su infinita misericordia, sigue llamando a aquellos que se apartaron a volver a Él, prometiendo perdón y restauración para aquellos que sinceramente buscan su rostro. Segundo título. Moisés, tipo de Cristo, nuestro gran intercesor. Versículo 13. Léase, Éxodo 15:23 al 25, 1 Timoteo 2:5 y 6. Comentario, Moisés, una figura central en el Antiguo Testamento, no solo fue un líder y profeta destacado en la historia de Israel, sino que también sirvió como un tipo profético de Cristo, nuestro gran intercesor ante Dios. A través de su vida y ministerio, vemos reflejadas muchas características y roles que anticipan y prefiguran el ministerio redentor de Jesucristo en el Nuevo Testamento.
Desde el momento en que Moisés fue llamado por Dios desde la zarza ardiente en el monte Horeb, hasta su liderazgo durante el éxodo de Israel de Egipto y su intercesión ferviente por el pueblo ante Dios, cada aspecto de su vida lleva consigo significados profundos que apuntan hacia Cristo. 1. Llamado y comisión divina. Moisés fue llamado por Dios desde la zarza ardiente, anticipando el llamado y la comisión de Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió y dijo: Pero he aquí que no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? 2. Liberación y redención del pueblo. Moisés condujo a Israel fuera de la esclavitud en Egipto, prefigurando la obra redentora de Cristo al liberar a la humanidad del pecado y la muerte. Éxodo 3:7. Y Jehová dijo: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. 3. Ley y revelación de la voluntad de Dios. Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, reflejando cómo Cristo cumplió perfectamente la voluntad de Dios y nos reveló su gracia y verdad. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. 4. Intercesión por el pueblo pecador. Moisés intercedió ante Dios por el perdón del pueblo de Israel, mostrando el rol de mediador que anticipa la intercesión perpetua de Cristo por nosotros. Éxodo 32:32. Ahora, pues, perdona su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. 5. Representación y sacrificio. Moisés ofreció sacrificios en nombre del pueblo, simbolizando la necesidad de un sacrificio perfecto que solo Cristo cumpliría en la cruz. Éxodo 24:8. Entonces tomó Moisés la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. 6. Guía y protección divina en el desierto. Moisés guió y protegió al pueblo en su travesía por el desierto, prefigurando cómo Cristo nos guía y nos protege en nuestro caminar espiritual. Éxodo 14:22. Y los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 7. Preparación del pueblo para la promesa de Dios. Moisés preparó al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida, recordándonos cómo Cristo nos prepara para la herencia eterna en el reino de Dios. Deuteronomio 7:13. Jehová tu Dios te multiplicará como a tus padres, y te bendecirá, y te hará crecer, y te multiplicará. Conclusión. Moisés fue llamado desde la zarza ardiente y comisionado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, simbolizando cómo Cristo vino a liberar a la humanidad del pecado y la muerte. A través de Moisés, Dios reveló su voluntad y ley en el monte Sinaí, prefigurando cómo Cristo cumpliría perfectamente la voluntad divina y nos revelaría la gracia y la verdad. Moisés no solo guió al pueblo en el desierto, sino que también intercedió ante Dios en nombre del pueblo pecador, anticipando el papel supremo de Cristo como nuestro mediador ante el Padre. Moisés ofreció sacrificios y representó al pueblo delante de Dios, recordándonos la necesidad de un sacrificio perfecto que solo Cristo cumpliría en la cruz, ofreciéndose a sí mismo como la expiación por nuestros pecados. Además, Moisés preparó al pueblo para entrar en la tierra prometida, prefigurando cómo Cristo nos prepara para la herencia eterna en el reino de Dios. Así como Moisés guió y protegió al pueblo en su travesía por el desierto, Cristo nos guía y nos protege en nuestro caminar espiritual, asegurándonos su presencia constante y su dirección sabia. Tercer título. El pecado de murmuración retrasa y perjudica el avance de la obra de Dios. Versículos 14 al 16. Léase, Números 11:1, Filipenses 2:14 y 15. Comentario: la murmuración, un pecado aparentemente sutil pero profundamente destructivo, ha dejado una marca dolorosa en la historia del pueblo de Dios desde tiempos antiguos hasta nuestros días. A lo largo de la Biblia,
encontramos ejemplos vívidos de cómo la murmuración y las quejas han afectado negativamente la relación del pueblo con Dios y han obstaculizado el cumplimiento de su propósito redentor. Desde el relato del pueblo de Israel en el desierto, donde constantemente murmuraban contra Moisés y contra Dios, hasta los conflictos y divisiones que surgieron en las primeras comunidades cristianas debido a quejas y críticas infundadas, la murmuración ha demostrado ser una fuerza disruptiva que socava la fe, la unidad y el testimonio del pueblo de Dios. El apóstol Pablo advierte claramente contra este pecado en Filipenses 2:14 y 15, diciendo: «Haced todas las cosas sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lúminas en el mundo». Estas palabras no solo nos instan a evitar la murmuración, sino que también destacan cómo nuestra actitud puede afectar profundamente nuestro testimonio y nuestra capacidad para ser instrumentos efectivos en las manos de Dios. 1. La naturaleza destructiva de la murmuración. La murmuración es más que simplemente expresar quejas, es un pecado que socava la fe y la unidad dentro del pueblo de Dios. 1 Corintios 10:10, no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. 2 ejemplos bíblicos de murmuración y sus consecuencias. El pueblo de Israel en el desierto murmuró repetidamente, lo que resultó en juicio divino y retrasó su entrada a la tierra prometida. Números 14:1, y toda la congregación alzó luego su voz, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. 3. La murmuración en la iglesia primitiva. En las primeras comunidades cristianas, las quejas y murmuraciones amenazaron la unidad y el testimonio del Evangelio. Hechos 6:1, y en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 4 causas subyacentes de la murmuración. La falta de gratitud, la envidia y la falta de fe son algunas de las causas que impulsan la murmuración entre los creyentes. Números 21:5, entonces el pueblo habló contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 5 consecuencias espirituales y relacionales. La murmuración no solo afecta nuestra relación con Dios sino también nuestra relación con los demás, obstaculizando el amor y la unidad en la comunidad de fe. Santiago 5:9, no os murmuréis los unos contra los otros, hermanos, para que no seáis condenados, he aquí, el juez está delante de la puerta. 6. La importancia de la gratitud y la confianza en Dios. Cultivar un corazón agradecido y confiado en Dios es clave para vencer la tentación de murmurar y quejarse. Primera a los Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 7. El ejemplo de Cristo y la edificación mutua. Cristo nos enseña a amarnos y edificarnos unos a otros en lugar de caer en la murmuración y el juicio. Gálatas 6:10, de modo que, en cuanto a nosotros, prosigamos en hacer el bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Conclusión, es crucial reconocer las causas subyacentes de la murmuración, como la falta de gratitud, la envidia y la falta de fe. Alimentar un corazón agradecido y confiado en Dios nos ayuda a superar la tentación de murmurar y nos capacita para fortalecer la unidad y el amor dentro de la comunidad de fe. La murmuración no solo afecta nuestra relación con Dios sino también nuestra relación con los demás. Nos impide ver la mano amorosa de Dios en nuestras vidas y nos distrae de cumplir con el propósito que Él nos ha confiado. Por lo tanto, debemos esforzarnos por cultivar un espíritu de gratitud en todo momento, reconociendo que cada día es un regalo de Dios y que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Texto. Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán, sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Jeremías 2:19.
Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Ni daño en todo, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
damos la